la llegada de los gitanos a Europa, se ha especulado cientos de veces sobre su origen. La mayoría de los investigadores no tuvieron en cuenta las declaraciones de los primitivos gitanos. Los gitanos repitieron una y mil veces que venían del Egipto Menor o Bajo, y según nos narra el documento del Ayuntamiento de Arras en Francia, que explica la llegada de los gitanos a esa ciudad en 1421. Jean-Yves, hablando del contenido de este documento de Arras, nos dice: cuando llegaron a Arras, les recibieron la gente armada. El que iba al frente del grupo de los gitanos, y que era el jefe de ellos, presentó una recomendación de un emperador y fueron muy bien recibidos. La municipalidad les ayudó dándoles cerveza y carbón. Jean-Yves sigue diciendo que el documento de Arras dice: aparecieron en París penitentes de Egipto echados fuera por los sarracenos. Este dato es muy importante porque nos da la clave del motivo de la salida de los gitanos de Egipto. El documento dice que fueron echados por los sarracenos. ¿Quién eran los sarracenos? Eran los antiguos árabes de la religión musulmana que en aquellos años se llamaban sarracenos, y no fue hasta el siglo XII cuando se les llamó musulmanes. Desde el año 641 hasta 1517, Egipto fue gobernado por los árabes de la religión islámica, posteriormente por la dinastía de los fatimíes, luego por la insigne figura del kurdo Saladino y por último por la dinastía de los mamelucos, antiguos esclavos del ejército de Saladino. Así podemos entender por lo que cuentan los propios gitanos que salieron de Egipto huyendo de la persecución musulmana. Otro documento importante que justifica que los gitanos vinieron de Egipto es el documento firmado por Alfonso V el 12 de enero de 1425, donde firmó un salvoconducto a nombre de don Juan del Egipto Menor. Otro de los documentos figura en los archivos del municipio de Jaca, Huesca, Protocolo de Sancho de Arto. Está fechado el 23 de mayo de 1435 y nos cuenta la llegada de Tomás, conde del Pequeño Egipto. El 9 de junio de 1447, María de Castilla, lugarteniente de su marido Alfonso V, concede un salvoconducto para pasar por Cataluña a una numerosa caravana de gitanos comandada por el duque Andrés y los condes don Tomás, don Pedro y don Martín de Egipto Menor. El mismo día 9 de junio de 1447 se anota en el Manual de Novatos Ardidos, vulgarmente llamado Dietari de l'Antics Consell Barcelonés. El documento dice así: el día presente entraron en la presente ciudad un duque y un conde con gran multitud de egipcios o bohemianos, gente triste y de mala fragua, y se mantenían mucho del devenir venturas de la gente. El 23 de mayo de 1460 los consejeros de Igualada emiten un salvoconducto al conde Jaime de Egipto Menor, destinado a los oficiales reales, para recomendarlo. El documento dice: el ilustre conde Jaime, cristiano y católico verdadero del Egipto Menor, con cierto número de hombres y mujeres y muchas criaturas, yendo a caminar en romería del glorioso Santiago Apóstol de Galicia y otros santuarios. El 1 de julio de 1477 el rey Juan II concede en la ciudad de Barcelona un salvoconducto al conde Martín, capitán o conductor de los bohemianos del Pequeño Egipto. Este documento se encuentra en el archivo de la Corona de Aragón, en la Cancillería Real, registro 3391, folio 7 recto y verso.
Podríamos seguir citando muchos más documentos de la llegada de los gitanos y en todos se menciona que vienen del Egipto Menor. Pero para aclarar aún más el origen de los gitanos, debemos remontarnos al año 1417, año en que aparecen en Alemania los primeros gitanos. La Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americano, publicado en 1925 en Barcelona, por hijos de Espasa, en el tomo 36, página 217 dice: Münster, escritor de aquella época, relata que en 1417 comenzaron a verse en Alemania gentes disformes por su negrura, quemados por el sol. La enciclopedia citada declara lo que Münster dijo sobre los gitanos y dice así: 26 años hace que yo examiné a los principales de esta gente y con dificultad logré ver ciertas cartas que ellos se gloriaban de tener de los emperadores. Vi una del emperador Segismundo, en la que se decía que sus mayores en el Egipto Menor, abandonando el cristianismo y se hicieron paganos, después se arrepintieron de este delito y en penitencia peregrinaron algunos años. En la misma página de la Enciclopedia Universal citada, nos dice que las primeras bandas de gitanos que aparecen en Alemania son las siguientes: Banda del rey Sindel, Banda del duque Andrés, Banda del duque Mihaly, Banda del duque Panuel. Es importante señalar que este dato es muy certero, ya que existen monumentos históricos del paso de estas bandas por Alemania. Martin Crusius, propiamente Martin Kraus o Kraub, fue un humanista, historiador y filólogo alemán nacido el 19 de septiembre de 1526 en Grafenberg, cerca de Erlangen, y fallecido el 25 de febrero o el 6 de marzo de 1607 en Tubinga. En sus publicaciones tituladas Annales Suebici, escribe sobre los monumentos existentes de estas bandas de gitanos. Otro historiador de la época fue Gaben Kober, que según nos dice el catálogo de inscripción distrito Odenwald, Gaben Kober visitó la tumba del duque Panuel, posteriormente a Martin Crusius, y dice que se trataba de una gran placa en la tumba de Panuel, que cuando la visita estaba dañada, pero pudo leer entrecortada y en su lectura omite una parte que sí detalló Martin Crusius, completamente la parte recortada, y Martín nos transmitió el siguiente texto del monumento de la tumba Panuel, y dice así: Cuando la gente contó el bendito nacimiento de Cristo, el día de San Sebastián, murió el príncipe y señor de alta cuna, señor Panuel, duque de Egipto y señor del mismo país, al noble señor el señor Panuel, duque del Bajo Egipto y señor del Cuerno del Ciervo. El segundo fue dirigido en 1453 en Bautma, en memoria del conde Pedro del Pequeño Egipto. El tercero fue levantado en 1498 para honrar la memoria del conde Juan del Bajo Egipto. Sobre las dos primeras se hallan esculpidos dos curiosos blasones, figura o pieza que compone un escudo de honor y alegría más gloria. Además de estos datos, hay otros documentos de una importancia vital. Uno de esos documentos es el Liber Bagatorum. El original de este libro se encuentra en la Catedral de Basilea y es de fecha 1475, y cuya obra es guardada en la biblioteca de esa ciudad. El Liber Bagatorum consta de un diccionario Roswell alemán con 219 entradas, aumentando en ediciones posteriores. Este diccionario Roswell alemán es la consecuencia de las primeras investigaciones sobre los gitanos en 1422 en Alemania. Ese diccionario se publicó en 1510 y posteriormente se publicó unas 30 veces en ediciones distintas. Todos los hebraístas de aquella época dijeron que estos gitanos, llamados en alemán Zigeuner,
en realidad eran judíos. El motivo del por qué decían esto era debido a que el diccionario de Rothbell, que son palabras que se recogieron de los primitivos gitanos, estaban lleno de palabras hebreas. El libro La experiencia judía alemana revisada, publicado por Steven E. Aschheim y Vivian Liska en 2015 en colaboración con Leo Baeck Institute Jerusalén, en la página 64 dice: el cristiano hebraísta Christopher Wagenseil afirmaba en 1705, en sus notificaciones sobre algunos asuntos relacionados con la judería común, que los primeros gitanos eran de hecho judíos que huyeron a los bosques después de haber sido acusados en el siglo XIV de envenenar pozos, afirmando que habían venido de Egipto, predecir el futuro y la prevención de incendios. Reanudaron una vida sedentaria. Como prueba, Wagenseil dice que los gitanos no eran desconocidos antes del siglo XIV. El lenguaje de gitanos contemporáneos estaba lleno de palabras hebreas y sus amuletos utiliza fórmulas cabalísticas. Wagenseil, 1705. El libro titulado Un Goy que habla yiddish, los cristianos y los judíos, en la página 104 dice: contento con los resultados de su investigación lingüística, Wagenseil reafirma su teoría que los primeros gitanos en Alemania eran de hecho judíos. De otra manera dice: ¿de dónde vendrían tantas palabras hebreas en tan pocas palabras alemanas, sino de los judíos, sobre todo en una época cuando los gitanos sobresalían, dado que casi nadie en esa época era competente en hebreo, excepto los judíos? Finalmente, en caso de que alguien pensaría que esta explicación faltase algo, Wagenseil apoya su análisis histórico con una indicación de la situación lingüística en su propia era, asegurando que esta Rollsbel gitana, esta mezclada de hebreo y alemán juntado de cualquier manera, muestra una afinidad sin paliativos con el idioma hablado por los judíos en toda Alemania. Para Wagenseil, en otras palabras, no es solamente la existencia de las raíces hebraicas en la lengua de los gitanos, alegada que comprueba su origen judío, sino también su afinidad estrecha con el yiddish, la lengua de los judíos alemanes en su propia era. Christopher Wagenseil nació el 26 de noviembre de 1633 y murió el 9 de octubre de 1705. Fue un célebre profesor de lenguas orientales y especialmente experto en lengua hebrea. Martín Lutero en 1528 publicó un libro titulado El falso mendigo y la privilidad. En dicho libro escribió sobre el diccionario de Rothbell y dijo: por cierto, tal lenguaje de Lampa proviene de los judíos, porque muchas palabras hebreas aparecen en él, como bien lo notarán los que entienden del hebreo. Este caló romaní que tiene en su léxico estas palabras hebreas, solo lo tienen el caló romaní de los gitanos españoles. Lo sabemos con certeza porque de los romanís que se hablan en el mundo, el único que tiene esas palabras que dicen Christopher Wagenseil, Lutero y otros son los gitanos españoles, en especial los que llegaron a Barcelona el 9 de junio de 1447. La verdad que la contundencia de las pruebas, de los documentos y de los archivos que hay a lo largo y ancho de este país, España, demuestran con seguridad y certifican que los gitanos vinieron del Egipto Menor. No solamente porque esos documentos están en España, sino que también están esas pruebas en Alemania, en Suiza y en otros países. Y en todos esos países, todos los documentos dicen que los gitanos vinieron del Egipto Menor. Ahora, hay algunos que han querido dejar a los gitanos como
mentirosos. Pero los gitanos dijeron la verdad. Venían del Egipto menor o bajo, como se le llamaba. ¿Qué prueba tenemos acerca de esto? Para mí, la certeza es que los gitanos decían la verdad. En aquella época eran unos tiempos dorados que tuvieron los gitanos. Ese tiempo dorado de los gitanos más o menos abarcó desde el 1417 que entran hasta que se dicta la primera pragmática en Medina del Campo en el 1499 contra los gitanos, y a partir de ahí en todos los países de Europa comienzan a hacer lo mismo. Así que durante esa época los gitanos estuvieron bien, tenían buenos negocios, les ayudaban donde quiera que iban, porque ellos decían que eran peregrinos en favor de la fe cristiana, y esto hacía que les ayudaran. Así que no había motivo para que los ocultaran de dónde venían. Ahora, una de las pruebas más evidentes y más que los documentos, y los gitanos me van a entender y me van a comprender, es que hay 4 tumbas de los primeros gitanos, donde en ellas, en la tumba, en la lápida, se certifica que vinieron del Egipto menor. Y ahora, como gitano, mentir sobre la tumba de un muerto gitano, ¿crees que eso es posible? Cualquier gitano que me esté escuchando sabe que eso no es posible. Que mientan de esa manera en su tumba, eso es completamente inconcebible. Así que dijeron la verdad, venían del Egipto menor. Algunos dicen que primero fueron al Imperio Bizantino y después vinieron a Europa. Y también están diciendo otros que realmente una parte de esos gitanos provenían de los judíos que se escondieron en los bosques de Alemania y en varios sitios de Europa debido a la persecución que hubo, porque les echaron la culpa de la peste bubónica. Y de eso tenemos pruebas, porque aparte de que los gitanos españoles y otros más que fueron para Rusia y otros que quedaron en Alemania descienden de estos gitanos, los gitanos llamados Zigeuner, que se pronuncia Sigoine, pues también hay enterrados en el cementerio de Praga, en el cementerio judío de Praga. Ahí hay enterrados Sigoiner como judíos. En Praga había una sinagoga gitana. Había un barrio, en el barrio judío, que le llamaban gitanos, pero que eran judíos. Hay nombres, hay tumbas, hay detalles. Es tremendo. Y esos también descienden de esos gitanos que entraron de Alemania, porque eran lo mismo. Así que la contundencia realmente de todo lo que estamos diciendo es tremendo. Es impresionante. Bueno, Dios les bendiga. Les saludo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, hermanos, estamos descubriendo día a día, momento a momento, cada vez muchísimos más datos acerca del origen de los gitanos. Atención, porque lo que traemos ahora es muy importante, porque estamos descubriendo que realmente son varios los grupos que ya podemos determinar que llegaron a Europa. Otros no llegaron. Y aquí, atención, está la diferencia. No llegaron porque ya estaban en Europa. Por lo tanto, podemos determinar de que hay varios grupos. Uno de ellos son los que llegan del Imperio Bizantino, que parece ser que se le llamó los griegos. Otros que ya estaban aquí en Europa, que le llamaron egipcios y bohemios, y otros que vienen de Etiopía, no de la India. A estos que son de Etiopía se les llamó que eran de la India, pero no dijeron la verdad, porque no hubo ni uno solo que dijera que venía de India, sino que era de Etiopía, lo cual es completamente distinto. De cualquier manera, cualquiera de estos grupos
quiero que sepan que son todos igualmente de origen hebreo judío. Ahora, la diferencia está, y por eso también podemos hablar de la diferencia del caló y el romaní, el mismo idioma, el mismo origen, pero que debido a que unos vienen de diferentes países del mundo, pues tienen algunas palabras que ya han sido distorsionadas, que es el romaní, y otro es el caló, que no es que viene de fuera, sino que son de los judíos que ya estaban en Europa y que se hicieron llamar gitanos, y esos son los que hablan el caló, es decir, los gitanos españoles. ¿Cómo podemos determinar que esto realmente es así? Bueno, vamos a estudiarlo. Por ejemplo, en el 2022, nada menos que la Universidad de Oxford ha publicado este libro de la judía Lydia Goer. La judía Lydia Goer, que nació en Inglaterra, viene de Alemania. Escaparon del Holocausto por milagro. Su padre nació en 1931. Al año siguiente, el abuelo de Lydia Goer decidió cambiarse a vivir a Alemania, lo cual se entiende que libraron la vida porque, muchos judíos ciertamente se marcharon antes del Holocausto, previniendo de que podía pasar. Bien, pues la Universidad de Oxford ha publicado el libro que ha escrito Lydia Goer sobre el origen de los gitanos. En él detalla que los gitanos son de origen hebreo judío y que estos gitanos de Alemania, que son los primeros que llegan y se manifiestan, aunque se les llama gitanos, se les dice que son gitanos, que son judíos disfrazados. Estos datos los recoge el Liber Vagatorum, un libro que se escribió por el año 1422 y recoge palabras de estos supuestos gitanos, y por eso se determina que en realidad son judíos, porque su lenguaje les delata. En ese libro Liber Vagatorum se recoge pues varias palabras, porque por ejemplo tenían la palabra Adón, Adonai, para decir Dios, tenían la palabra Gallé, tenían la palabra Ajal, que es para comer, que es la palabra Jayar, que decimos los gitanos españoles, y así algunas palabras que ahora les iré poniendo más adelante, por lo cual todos los historiadores lingüistas dijeron que estos gitanos realmente eran judíos. Entre ellos está Lutero. Es decir, el Liber Vagatorum se publicó en 1510. En 1528, Lutero publica un comentario hablando sobre el Liber Vagatorum, analiza las palabras porque él sabía hebreo y dice, realmente estos son judíos. Y así encontramos a lo largo de los siglos, ¿verdad? Pues que todos han dicho que aquellos primeros gitanos que aparecen en Alemania en el 1422 y que eran pues bastantes, realmente eran judíos, y eran los judíos perseguidos en 1348 como consecuencia de la peste negra, que les culparon a los judíos de haber envenenado los pozos, y por eso decían, los que no son judíos mueren por miles, y sin embargo los judíos no mueren de ellos apenas ninguno. Hubo masacres terriblemente contra los judíos, poblaciones enteras los arrasaron, aún los jueces también dictaban muerte, los quemaban vivos. Así que lo que sucede es que unas cuantas familias judías huyen al bosque, se esconden mientras hay esa tormenta, y algunos dicen que estuvieron escondidos y viviendo de lo que podían durante 15 años, otros dicen que mucho más, que cuando pasó aquella tormenta, entonces ellos decidieron salir de su escondite, pero en esta ocasión no quisieron decir que eran judíos y se inventaron unas cuantas palabras totalmente diferentes
lo suficiente para camuflar su idioma. Lo que ocurre que no pudieron camuflar todo porque era muy difícil. Entonces aquellos que eran expertos y lingüistas hebreos inmediatamente distinguieron que aquellas palabras eran hebreas. Así, la manera de determinar quiénes son estos gitanos es por el idioma. Y ahora les muestro una comparativa a continuación de las cosas que se dijeron y de las cosas que dice este nuevo libro y del lenguaje, que verán cómo es idéntico igual al caló de los españoles. Porque yo sostengo que estos judíos de Alemania, que ya la historia también lo dice, que eran las bandas del rey Zindel, que se llamó también Zundel, que era la banda de Miali, la banda del duque Penuel y András, los cuales vinieron a España y otros se quedaron en Alemania y otros fueron para Rusia. Por eso hay gitanos como los Sinti que tienen el mismo lenguaje que el caló español, exactamente el mismo, las mismas palabras. Entonces vamos a distinguir que todos los que tienen esas palabras que tiene el libro Bagatonum son los descendientes de aquellos judíos. Que los gitanos Ron y los demás, que ya hablaré en otro vídeo ampliamente acerca de ellos, igualmente son totalmente hebreos judíos, sin duda alguna, ¿verdad? Pero ahora vamos a distinguir esto. Luego me tienen que llegar las traducciones, las primeras traducciones del rabino de Praga, el que enterró a algunos de aquellos judíos gitanos en el cementerio de Praga, y también de Mangesil, que es muy importante. Así que ya tenemos documentos de rabinos actuales que dice que los gitanos son judíos hebreos y rabinos de aquella época que también lo certificaron. O sea, algo tremendamente impresionante. Así que ahora le dejo con todas estas palabras judías hebreas y algunas cosas más que se dijeron de los libros. Por favor, léelo y escúchalo con atención. Que Dios os bendiga.
Atención, porque lo que traemos ahora es muy importante, porque estamos descubriendo que realmente son varios los grupos que ya podemos determinar que llegaron a Europa. Otros no llegaron. Y aquí, atención, está la diferencia. No llegaron porque ya estaban en Europa. Por lo tanto, podemos determinar de que hay varios grupos. Uno de ellos son los que llegan del Imperio Bizantino, que parece ser que se le llamó los griegos. Otros que ya estaban aquí, en Europa, que le llamaron egipcios y bohemios. Y otros que vienen de Etiopía, no de la India. A estos que son de Etiopía se les llamó que eran de la India, pero no dijeron la verdad, porque no hubo ni uno solo que dijera que venía de India, sino que era de Etiopía, lo cual es completamente distinto. De cualquier manera, cualquiera de estos grupos, quiero que sepan que son todos igualmente de origen hebreo judío. Ahora, la diferencia está, y por eso también podemos hablar de la diferencia del caló y el romaní, el mismo idioma, el mismo origen, pero que debido a que unos vienen de diferentes países del mundo, pues tienen algunas palabras que ya han sido distorsionadas, que es el romaní, y otro es el caló, que no es que viene de fuera, sino que son de los judíos que ya estaban en Europa y que se hicieron llamar gitanos, pero y esos son los que hablan el caló, es decir, los gitanos españoles. ¿Cómo podemos determinar que esto realmente es así? Bueno, vamos a estudiarlo. Por ejemplo, en el 2022, nada menos que la Universidad de Oxford ha publicado este libro de la judía Lydia Goer. La judía Lydia Goer, que nació en Inglaterra, viene de Alemania. Escaparon del Holocausto por milagro. Su padre nació en 1931. Al año siguiente, el abuelo de Lydia Goer decidió cambiarse a vivir a Alemania, lo cual se entiende que libraron la vida porque, muchos judíos ciertamente se marcharon antes del Holocausto, previniendo de que podía pasar. Bien, pues la Universidad de Oxford ha publicado el libro que ha escrito Lydia Goer sobre el origen de los gitanos. En él detalla que los gitanos son de origen hebreo judío y que estos gitanos de Alemania, que son los primeros que llegan y se manifiestan, aunque se les llama gitanos, se les dice que son gitanos, que son judíos disfrazados. Estos datos los recoge el Liber Vagatorum, un libro que se escribió por el año 1422 y recoge palabras de estos supuestos gitanos, y por eso se determina que en realidad son judíos, porque su lenguaje les delata. En ese libro Liber Vagatorum se recoge pues varias palabras, porque por ejemplo tenían la palabra Adón, Adonai, para decir Dios, tenían la palabra Gallé, tenían la palabra Ajal, que es para comer, que es la palabra Jayar, que decimos los gitanos españoles, y así algunas palabras que ahora les iré poniendo más adelante, por lo cual todos los historiadores lingüistas dijeron que estos gitanos realmente eran judíos. Entre ellos está Lutero. Es decir, el Liber Vagatorum se publicó en 1510. En 1528, Lutero publica un comentario hablando sobre el Liber Vagatorum, analiza las palabras porque él sabía hebreo y dice, realmente estos son judíos. Y así encontramos a lo largo de los siglos, ¿verdad? Pues que todos han dicho que aquellos primeros gitanos que aparecen en Alemania en el 1422 y que eran pues bastantes,
realmente eran judíos, y eran los judíos perseguidos en 1348 como consecuencia de la peste negra, que les culparon a los judíos de haber envenenado los pozos, y por eso decían: los que no son judíos mueren por miles, y sin embargo los judíos no mueren de ellos apenas ninguno. Hubo masacres terriblemente contra los judíos. Poblaciones enteras los arrasaron. Aún los jueces también dictaban muerte, los quemaban vivos. Así que lo que sucede es que unas cuantas familias judías huyen al bosque, se esconden mientras hay esa tormenta, y algunos dicen que estuvieron escondidos y viviendo de lo que podían durante 15 años. Otros dicen que mucho más, que cuando pasó aquella tormenta, entonces ellos decidieron salir de su escondite. Pero en esta ocasión no quisieron decir que eran judíos y se inventaron unas cuantas palabras totalmente diferentes, lo suficiente para camuflar su idioma. Lo que ocurre que no pudieron camuflar todo porque era muy difícil. Entonces aquellos que eran expertos y lingüistas hebreos inmediatamente distinguieron que aquellas palabras eran hebreas. Así, la manera de determinar quiénes son estos gitanos es por el idioma. Y ahora les muestro una comparativa a continuación de las cosas que se dijeron y de las cosas que dice este nuevo libro y del lenguaje, que verán cómo es idéntico, igual al caló de los españoles. Porque yo sostengo que estos judíos de Alemania, que ya la historia también lo dice, que eran las bandas del rey Zindel, que se llamó también Zundel, que era la banda de Miali, la banda del duque Penuel y András, los cuales vinieron a España, y otros se quedaron en Alemania y otros fueron para Rusia. Por eso hay gitanos como los Sinti, que tienen el mismo lenguaje que el caló español, exactamente el mismo, las mismas palabras. Entonces vamos a distinguir que todos los que tienen esas palabras que tiene el libro Bagatonum son los descendientes de aquellos judíos. Que los gitanos Ron y los demás, que ya hablaré en otro vídeo ampliamente acerca de ellos, igualmente son totalmente hebreos judíos, sin duda alguna. Les ruego que pongan mucha atención a este vídeo, por favor. Les ruego que lo vean hasta el final si quieren enterarse bien de lo que vamos a estar hablando sobre las tumbas gitanas en cementerios judíos, y también de los talismanes gitanos que son cabalísticos, que son judíos. Pero antes de seguir adelante, por favor, suscríbete, porque tenemos novedades. Hay un vídeo también que no vamos a mostrar en esta ocasión, será en el próximo vídeo, que nuestro hermano Antón nos lo ha enviado, con el rabino Dinovitz, donde hace unas declaraciones hablando acerca del origen gitano. Son las últimas, tremendo. Te aconsejo que lo escuches. Hemos tenido varios seminarios con este rabino Dinovitz, y él ya declaró, lo hizo público, que los gitanos somos hebreos, pero ahora hay más noticias más fuertes, así que estén atentos. Muy bien, pues muy importante. Había dicho en Facebook que no iba a hablar totalmente de las tumbas en cementerios judíos de gitanos hasta que tenga la traducción correcta. Pero lo voy a hacer debido a que estamos en un tiempo de vacaciones, y entonces la respuesta va a ser un poco tarde. Pero como ya tengo parte de traducción, no del hebreo, sino de los comentarios, pues voy a hablar de ello, y van a ver, hermanos, que es tremendo. Pero antes voy a hablar de uno de los talismanes, no el que publiqué en Facebook de las 5 estrellas, sino otro muchísimo más importante que eso. Porque en un libro del 1800 y pico encontré que el escritor había tenido en su mano este talismán. Lo había visto, lo había descrito y lo había notado, cosa que no era fácil porque el gitano no quería soltar donde estaba el talismán, no quería. Pero al final logró verlo,
y entonces él en el libro lo describió. Y es impresionante. Por favor, pongan atención. Lo que yo hice es que lo he mandado para que me lo miraran un rabino, y a través de un pastor me han contestado el rabino lo siguiente. Fíjese qué cosa más tremenda. Te recuerdo que este es un talismán que lo llevaban los gitanos. Dice así, dice: hola, dice un rabé, o sea, un rabino de Israel, que ha visto tu imagen, que es un talismán cabalístico hebreo lunar con posible origen armenio. Contiene las letras Bet y el símbolo lunar y Bat Oret, salón. Así que fíjate que está diciendo que es un talismán cabalístico. Es muy importante. Entonces, yo he introducido en la concordancia Strong las palabras hebreas que están en este talismán que me ha dicho el rabino, y alucine. Fíjese, esas palabras son las siguientes y que las hemos introducido en la concordancia Strong. Son esas dos letras que están en hebreo. En español se pronuncia bar, en este caso, que significa hijo o nieto. Pero, atención, esta palabra tiene vinculación 1121 de la concordancia Strong, que es la siguiente, ¿verdad? Ahí ven que dice, es la misma palabra, es la palabra ben, que significa hijo. Es decir, los benei, somos hijos. Y como podéis ver, es una descripción totalmente hebrea. Son palabras hebreas. Así que eso estaba en un talismán de los gitanos. Pero no es el único, hay muchos más, ¿verdad? También está, por ejemplo, los gitanos españoles, se acordarán que nuestros antepasados hablaban de la barlachí. Algunos decían que era la piedra de la suerte. Bien, yo les puedo hablar en otra ocasión con más tiempo que la barlachí realmente se refiere a las piedras cuando Moisés baja de la montaña donde Dios había escrito los 10 mandamientos. Lo que pasa es que ellos lo tomaron como un amuleto e hicieron pues unas piedras simbólicas donde las agujereaban, las ponían en el pecho, y todo tiene que ver con ese origen hebreo que, como ustedes saben, la Biblia nos declara que la casa de Israel y la casa de Judá se perdieron, se desviaron, y hay muchos talismanes, tanto judíos como gitanos, que son paganos, aunque lleven letras hebreas. Atención, lo único que yo estoy justificando aquí es que tanto los judíos como los gitanos tenían los mismos talismanes, utilizaban las letras hebreas y que era un mismo pueblo. Ahora, dicho esto, muy importante que pongan atención, porque todos los gitanos, los que son los que tienen las leyes, las costumbres, porque hay algunos que no las tienen. Los que no tienen leyes y costumbres que se asemejan a la Torá, esos no son gitanos. Quiero que entiendan esto porque es muy importante. Así que los gitanos rom, los gitanos caldera, los sinti, los manús, los gabor y otros más que tienen costumbre, y el gitano español son hebreos, judíos, la casa de Israel. Hay algunos grupos que tienen algunas cosas raras que, a mi juicio, no lo son, aunque se llamen gitanos. Dicho esto, quiero decir que, como vengo diciendo, los historiadores antiguos todos dijeron que los primeros gitanos eran judíos. Los que aparecen en Alemania en 1417, en 1422, todos dicen que esos eran judíos, porque tenían su idioma, muchas palabras hebreas, y así está documentado, y yo he levantado acta de todo eso y de muchas otras más, demostrando que esos libros decían que tenía un vocabulario hebreo dentro del caló romaní, que luego trataron de confundir y cambiar para que no lo descubrieran. Ahora, dentro de estas bandas que hubo al principio, quiero decir que hubo bandas que
descendían de los gitanos que venían del Imperio Bizantino, y otras bandas descienden de judíos que ya estaban en Europa. Pongan atención a esto, muy importante. Estos judíos que estaban en Europa, ellos al principio no se llamaron egipcianos. Cuando vienen los gitanos del Imperio Bizantino, que también eran hebreos, y ellos dicen que son egipcianos, entonces posiblemente se dieron cuenta de que no había tanta persecución. Y una banda de judíos decide cambiarse el nombre y ahora explicaremos, ¿verdad? Otros dicen que estos judíos que se hacen pasar por gitanos, que eran aquel grupo a los cuales en Europa, en diferentes ciudades, habían matado y asesinado, acusándolos de haber envenenado los pozos y haber traído la peste bubónica. Terrible, una cosa absurda que no tenía ningún sentido, ¿verdad? Pero también aprovechaban para quitarle todas las propiedades a los judíos. También ahí dicen que entonces es cuando los judíos deciden irse a los bosques, están ahí escondidos hasta que pase la tormenta de las persecuciones y las matanzas, y pasado unos años, algunos dicen 15, otros dicen 50 años, salieron y cambiaron sus nombres. Entonces, en vez de llamarse judíos, algunos dicen que se llamaron egipcianos. De cualquier manera, lo que está justificado y lo que voy a mostrar hoy es tremendo, es que hubo judíos que se hicieron pasar por egipcianos y que algunos dicen que eran las bandas del rey Sindel, del duque Panuel, que es Peniel, del duque András y del duque Miari, que al principio era una sola banda, era la banda del rey Sindel. En Bohemia persiguieron a los judíos de una forma brutal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen los judíos? Entonces salen de Bohemia y de otras partes y se expanden, como siempre, tenían que huir igual que los gitanos cuando había persecuciones porque los masacraban. Es a partir de ahí cuando los documentos que voy a mostrar indican que hay bandas de judíos que dejan de llamarse judíos y se llaman gitanos o egipcianos y bohemios. Y no solamente esto, sino que se van a otras ciudades de Europa y hay barriadas enteras donde se llaman gitanos, pero que realmente eran judíos. Eso está certificado y más adelante, cuando tenga todos los documentos ya traducidos, lo voy a mostrar. Pero ahora vamos a las tumbas. No puedo mostrar todas las tumbas porque son muchas. Y vamos a mostrar algunas traducciones. No quiero descubrir dónde están ni qué nombres son, pero son nombres totalmente judíos, pero que se les llama gitanos. Por ejemplo, esta tumba, en la descripción que hace otro texto, dice: en 1538 fueron expulsados era de Bohemia en este caso, y luego dice, por una acusación de robo, que no era cierto, de objetos sagrados de la iglesia. Sin embargo, su esposa es arrestada al mismo tiempo. Supongo que fulano de tal, ahí dice un nombre judío, y luego pone gitano, vivió en otro lugar después de su fuga y fue el padre del judío de fulano de tal, gitano, atención porque lo menciona así literalmente, y fulano de tal, hija de fulano, que fue enterrado en el cementerio judío en 1593. El hijo mayor, bueno, cuando yo pongo X se refiere al nombre, ya lo daremos más adelante, ¿verdad? Porque quiero ser prudente. Todo eso que estoy dando es correcto, pero hasta que yo no tenga la traducción del hebreo, no voy a completar todo esto. Pero todo eso ya está, lo que he estado leyendo es exactamente tal como está en otro texto, que da el cementerio, da una explicación de quién es,
quien está enterrado ahí. Y dice Gitano, pero hay más. Ahí tenemos otra tumba y dice el jefe es su primera esposa, está hablando porque este que está enterrado ahí tuvo dos esposas, en el mundo, arriba del número 268 es el número de tumba, donde todavía aparece como asesor, yerno de fulano de tal, gitano, más abajo del número 656, al igual que su suegro, el fundador de tal gitana que proviene de una familia. La siguiente sepultura, que está ahí puesto el texto, porque algunas sepulturas cuando son invisibles, pues ellos lo que han hecho es anotar lo que la lápida dice. Dice, fulana de tal, la esposa del asesor fulano, muy abajo, número 318 de la lápida, es hija de fulano de tal, nombre judío, ojo, igual como todos, y luego añade gitano, el molinillo de la tal gitana, más abajo del 656. Ahora, esta lápida es muy interesante, pongan mucha atención porque dice que esta explicación pertenece a otra tumba, es decir, no es la explicación de la tumba que hay a la izquierda, que también es una explicación interesante que ya daré en su momento, sino que esta es otra tumba que dice lo siguiente. Fulano de tal, gitano, del 1613, la nota al pie dice algo así como, ahora está traduciendo lo que esa lápida dice. De acuerdo con la evidencia de una piedra rota en tal lugar, parece ser que es el 1571, pero como no lo tiene claro, ha puesto ahí una almohadilla. Fulano de tal, pongan atención a esto, por favor, fue el fundador de los gitanos en tal lugar y era yerno y suegro de fulano de tal y murió allí. Tumba 246. Y el día de la muerte de la señora fulana en el mes Tirri, como se recuerda en el Altehuermet de Podiebrat, enterrado con ella está su hijo fulano de tal. Es decir, lo que está diciendo en esta última tumba, que ese fulano de tal fue el fundador de los gitanos, y claro, se refiere dentro de los judíos. Es decir, dentro de los judíos, pues había una gran cantidad de ellos que se dijeron gitanos egipcianos, y en este caso nombra uno que es el fundador en tal lugar de las familias gitanas. El asunto es bastante claro, pero atención, ese judío que fundó los gitanos de esa ciudad provenía de otra ciudad donde su padre ya había fundado en aquella ciudad, que esas familias eran gitanas, aunque sus nombres no cambiaron, pero sí que añadían fulano de tal, por ejemplo, decían el nombre Leví tal gitano. Es impresionante. Judá Benjamín gitano, ¿verdad? Y así todo. Entonces, bueno, estos nombres, lo más importante es que están en las genealogías de libros de judíos y se les nombra como gitanos. Esto es importante. Y como antes he dicho, barriadas enteras había de gitanos que realmente eran judíos y estaban juntos también con judíos. Entonces, estas bandas que se esparcieron por muchos lugares, pues la banda del rey Sindel, el duque Panuel, Miali y András, especialmente el duque Miali, son los que llegaron a España, y también puede ser que sean, que también entre ellos vinieran descendientes del duque Panuel, porque cuando llegan a Barcelona el 9 de junio de 1447, se nos dicen que llegan egipcianos y bohemianos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Panuel se fue a Bohemia, ¿verdad?
y ahí lo llamaron bohemianos, aunque también a los judíos lo llamaban bohemios, atención. Pero los bohemios se juntan con los egipcianos, que eran los de Miali, y otros, porque se cambiaban según el nombre, según los problemas que tenían, y son los que vienen a España, los egipcianos y los bohemianos. Y además se menciona por diferentes historiadores que los que proceden de Miali son los que llegan a Barcelona. Así que el rabino Dinovic lo que está diciendo que, bueno, que en diferentes naciones hay gitanos que proceden de las tribus de Israel y también los de España, lógicamente, ¿verdad? Como venimos diciendo. Así que todo esto son datos importantes que demuestran que somos totalmente hebreos y que Dios está acelerando los pasos porque su venida está cerca y las profecías bíblicas se tienen que cumplir. Esto no tiene vuelta de hoja. Después de esto, atención, van a salir documentos por todo lugar, porque esto es muy reciente. Esto es reciente, ¿verdad? Y van a salir documentos porque ahora ya con los nombres, hasta genealogías de judíos te las menciona, y yo ya tengo un libro o dos donde hay un estudio de los nombres genealógicos y te sale fulano de tal gitano, fulano de tal gitano, fulano de tal gitana, 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 gitano, dan los nombres y yo digo, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, que pues muchos no se han enterado o no se quieren enterar, pero todo está saliendo. Claro, lógicamente, al cambiar el nombre era para camuflarse. Y como realmente las costumbres y leyes eran las mismas, pues no se sabía quién era judío y quién era gitano, porque eran las mismas leyes. Espero que hayan disfrutado, ¿verdad? Y estén atentos al próximo vídeo, que también va a ser muy fuerte. Dios les bendiga.